los voy a estar acompañando, ¿sí? Y como primera cuestión, decirles que, bueno, que estamos corrigiendo los parciales, ¿sí? Que sabemos que eso es algo que a ustedes les importa bastante, obviamente a nosotros también, y por lo tanto van a estar para no publicar notas cerradas y después tener que corregirlas y demás, ¿sí? Pero en base a eso, lo que quería era hacerles una consulta, ¿sí? Que es de cómo estuvo el parcial, en su opinión, ¿sí? ¿La pueden ver? ¿Alguno me Sí, chequea se si ve. ustedes? Genial, ¿sí? Sí, se puede Le- completar. Bárbaro. Yo no puedo ver quién firma qué, sí, así que esto es anónimo hasta donde yo sé. Es más que nada para nosotros tener una idea aproximada de cómo la sienten ustedes que fue el parcial, ¿sí? Esto, obviamente, independiente de las notas, porque tal vez ustedes creyeron que fue fácil y que les fue bárbaro y no fue esa la situación o al revés, ¿sí? Em, pero bueno, un poco para tener nosotros una idea. Tienen el derecho también de hacernos comentarios por ahí si sienten que es necesario, ¿sí? O si alguno quiere acá compartir también abriendo el micrófono y comentando algo, estamos para escucharles. Les adelanto que por ahora nadie dijo que el parcial fue más fácil de lo que esperaban. Bueno. Por lo pronto, comentarles también que el próximo parcial es de desarrollo, no de múltiple opción, así que, por ejemplo, el tema de la redacción de las opciones, ¿sí? No va a ser una dificultad en el próximo, justamente porque no va a tener opciones. Ismael, Capaz que me estoy adelantando un poquito mucho al segundo parcial, pero ¿hay alguna idea de si va a ser, digamos, curso entero o va a ser, digamos, segunda mitad del curso para el segundo parcial? Respecto a las lecturas me refiero. mira, todavía no lo hemos hablado con los docentes, pero históricamente lo que hemos hecho no es hacerlo de todo el curso, sino hacerlo solo de la segunda mitad, ¿sí? Por lo tanto, recién empezaría a correr los temas que vamos a arrancar dar hoy, que es desde la salida de la dictadura hasta 2025 o 2020, dependiendo de hasta dónde lleguemos. El segundo parcial también es presencial, pero es de redacción, ¿sí? Por lo tanto, van a ser preguntas abiertas. No acordamos tampoco la cantidad, pero les puedo contar que otros años han sido tres preguntas abiertas, de las que hay que elegir dos, ¿sí? Y que va solo la segunda mitad del semestre, digamos, ¿sí? Buenísimo, Antonella, gracias. Hola Flor, buenas noches. Mi pregunta viene vinculada también, capaz que me estoy diciendo un poco muy adelante, pero vinculada al examen. Quería saber si eso ustedes tienen una modalidad definida o va cambiando periodo a periodo. mira, no tenemos una modalidad definida. Te puedo contar que hasta el periodo pasado los hicimos escritos, pero hay escritos y de desarrollo. Pero hay una conversación pendiente con el resto del equipo docente de si vamos a mantener esa modalidad. Así que el examen sí no te puedo decir. El segundo parcial, creo que de hecho ya lo pusimos en el programa, que va a ser de desarrollo y escrito, ¿sí? Ahora el examen no sabría decirte, igual piensen que salvo que en el primer parcial se hayan sacado muy insuficiente, todavía están en carrera de exonerar, ¿sí? Así que yo no me preocuparía por el examen, por lo menos hasta que estén estas primeras notas publicadas, ¿sí? Porque, bueno, ustedes saben que em, la nueva escala tiene esas particularidades. Les puedo adelantar también que lo que decidimos con el resto del equipo es que con 7 puntos sobre 14 sería aceptable, ¿sí?
¿se acuerdan que eran 14 preguntas las que ustedes tenían en el parcial? Así que, nada, con 7 puntos ustedes estarían obteniendo una nota que les prácticamente garantiza que ya exoneraron, ¿sí? Pero bueno, eso obviamente, dado que vengan al segundo parcial, que respondan las preguntas más o menos adecuadamente, etcétera, ¿sí? Bueno, muchas gracias a los que respondieron, ¿sí? Tengo que 27 de 35 presentes han respondido. Si alguno quiere mandar la respuesta, no sé si va a quedar abierto mucho más tiempo porque me gustaría, nada, dar la clase, ¿sí? Pero bueno, de todas maneras pueden hacernos llegar algún comentario si precisasen. em, También por, nada, por correo, en los foros y demás, ¿sí? Por Yo lo un tanto, comentario, digo, que sí, ha estado pasando, no sé qué ha pasado este semestre, con muchas materias, está obviamente, sé que por los tiempos y todo, ¿no? Que claro, que se utiliza hasta la última clase previa al parcial para introducir temas que son contemplados en el parcial. Entonces, como que a veces uno llega en el límite al parcial para dar esos temas. O sea, no sé si por ejemplo, en este caso, mirando el cronograma, bueno, está, previo al parcial hubo un tema nuevo y bueno, y ese tema nuevo formó parte de las preguntas del parcial y así con muchas materias que bueno, que hay veces bueno, no dan los tiempos, ¿no? Así como no dan los tiempos los profesores, porque sé que eh, es súper limitado el cronograma y a veces a los alumnos tampoco nos da para eh, llegar. mira, Daniel, en eso coincido contigo acerca de la cantidad de clases que tenemos para dar los temas. Se está rediscutiendo el plan de estudios y nosotros desde el equipo docente también em, pedimos si no podría tener más clases o por lo menos más horas el curso justamente para poder abordar todos los temas antes de los parciales y demás, porque nada, imagínate que desde el siglo XIX hasta la dictadura tratamos de cubrir en un parcial, yo entiendo que es bastante. No, tal cual. Eh, por lo menos puedo decirte que para el segundo parcial, antes del segundo parcial vamos a tener esta clase que va a ser del gobierno de Sanguinetti. Después, en la siguiente clase que también van a tener conmigo el lunes que viene, va a ser el gobierno de la calle, Sanguinetti 2 y Valle, o sea, vamos a llegar hasta el año 2000. Y después va a haber dos clases más que serán sobre los gobiernos del Frente Amplio y después ya vendría el parcial, ¿sí? Eso también para adelantarles las lecturas que ustedes ya tienen en la EVA, pueden ir adelantando los temas y demás, porque eso está todo ahí el material disponible, ¿sí? Pero sí, entiendo el planteo y no puedo más que decirte que a mí también me gustaría tener más clases para poder ir llevando los temas, No, ¿sí? no, no, yo sé que claramente el equipo docente no tiene nada que ver porque es algo que afecta a todas las materias. Vamos, de ejemplo, Historia de las Reina América es otra materia que va desde 1400 al 2000 prácticamente, faltás una clase y pasaron 300 años. Y, y la última clase previa al parcial, reformas borbónicas, me quería pegar un tiro y fue una de las... Y es así, pero bueno, está. No sé, la licenciatura algo tendría que hacer porque Bueno, es... ahí nada, la sugerencia es que ustedes les transmitan esto a sus representantes estudiantiles, porque bueno, el nuevo plan de estudios se discute en los ámbitos cogobernados, así que si a ustedes les gustaría tener más tiempo para algunas materias, también háganselo llegar a sus representantes, cosa de que cuando se vote esto se vea reflejado, ¿sí? Pero bueno, sí. Yo soy egresada de la carrera de la primera generación del Plan 2013 porque fue ese el año en que entré y me acuerdo de algunos exámenes que sí, que uno decía, che, no estaría bueno esto, dividirlo en 2 semestres, capaz que darlo en 2 exámenes distintos, un semestre no será mucho, pero bueno, es el plan que nos toca, jugaremos con estas reglas mientras esté vigente, esperemos que luego sea distinto. ¿Sí? Bueno, gente. Les comparto una presentación que le pido, a ver, voy a intentar, denme un segundo, a ver si puedo hacer que se vea como presentación. No, no voy a, no pasa nada.
Bien. Ahí están viendo mi presentación. Sí, se ve. A ver si puedo. Tácate. ¿Sí? ¿Y ahí se movió? Sí, Fantástico. Gracias a los que abren el micrófono. También les agradezco muchísimo si alguno se animase a prender la cámara. Si no saben la diferencia que nos hace a los docentes ver alguna cara del otro lado, pero bueno, entendemos que las situaciones pueden ser distintas y si es imposible para ustedes, no lo hagan. Pero si llegase a ser posible y se quieren compadecer de los docentes de este lado, se los agradeceremos un montón. ¿Sí? Bueno. Para la clase tenemos como, este sería más o menos el plan, ¿sí? Primero, una cuestión como un poquito más de un nivel de abstracción mayor, no les diría que es más teórica, pero de alguna manera sí lo es, que es, nosotros cuando hablamos del análisis de política exterior y de la política exterior uruguaya, tenemos que poder describirla. Es decir, si la variable dependiente es la política exterior uruguaya y cómo se comportó, ¿cómo hacemos para describirla y sobre todo para comparar periodos, ¿sí? Entonces hay un texto cortito de Luján, que tal vez ustedes lo tuvieron como profesor de teoría, que propone una tipología de orientaciones de política exterior uruguaya que está muy buena para usarla y para poder comparar cómo se mueven en los distintos periodos estas orientaciones, ¿sí? Después, hacer un repaso de algunas de estas variables, tanto internacionales como domésticas, que van dándole contexto a lo que va a ser la política exterior uruguaya. Y por último, sí meternos con este periodo 85-89, que fue lo que fue pasando por ahí, ¿sí? Una última cuestión. Nada, recordarles que los docentes de esta carrera estamos disponibles para ser tutores. Si alguno de ustedes está pensando en hacer una monografía como modo de egreso, ¿sí? Y yo estoy súper contenta porque el viernes pasado defendió un estudiante de la carrera que hizo su monografía sobre la salida y el regreso de Uruguay al TIAR, ¿sí? Y bueno, egresó con muy bueno, tremenda monografía. En el tribunal estuvieron los otros docentes, Camilo, Anastasia y también Carlos, y la verdad es que estuvo buenísimo, ¿sí? Así que si ustedes están pensando en eso, están invitadísimos a escribir una monografía de política exterior uruguaya. Hay tanto que está por escribir que, bueno, invitarlos y animarlos a que lo consideren y a que si lo van a hacer, me manden un correíto y yo puedo ser su tutora, ¿sí? Sin más, entonces, les presento un poco el esquema de cómo describir la orientación de la política exterior uruguaya que presenta el texto de Luján, ¿sí? El texto de Luján ustedes lo tienen disponible en la EVA, es un texto cortito, bueno, bonito y barato. Uno lo entiende al toque, ¿sí? ¿Qué es lo que propone? Esta tablita que tiene dos variables que pueden tener tres valores, ¿sí? Y eso nos da nueve combinaciones posibles, ¿sí? Eh, ¿Por qué nos importa esto? Porque es como qué es lo que elige cada gobierno a la hora de planificar su política exterior uruguaya, ¿sí? Es decir, hacia dónde busca ir cada uno de estos gobiernos. Entonces, acá las opciones que nos plantea Luján están basadas en si elige centrarse más en la región, es decir, en lo que está más inmediato, o en el mundo, es decir, priorizar el mundo entero sin poner una prioridad en la región, o si hay un equilibrio entre esas dos cosas, o por otro lado, lo que propone es que en esos aliados, ¿a quién está eligiendo? ¿Sí? Y lo que ofrece Luján como opciones para esto sería, por un lado, pensar en los BRICS o tal vez hoy en día sería más cercano para nosotros pensar en China o por otro lado, si son los países desarrollados como más tradicionales, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, ¿sí? Y esa variable también tiene una opción intermedia que sería como una amplitud de países ni muy, muy
ni tan tan, ¿sí? Entonces, eso nos da 9 combinaciones que vamos a pasar a describir y que es súper importante entenderlas bien, ¿sí? Así que les sugiero que si tienen preguntas en esta parte, eh, este es el momento para hacerlas, ¿sí? Porque después, muchas veces en las preguntas de los exámenes, esperamos que ustedes puedan decir, bueno, la orientación de la política exterior en este periodo se encontró en el escenario tanto de Luján, y bueno, y para poder escribirlo, no solo está bueno que ustedes se aprendan de memoria lo que dicen los materiales que vamos a utilizar, que muchos de ellos utilicen este modelo para describir qué es lo que está haciendo esta política exterior uruguaya, sino también que entiendan de qué se trata para poder hacer una evaluación de la realidad, de lo que pase más allá de lo que les dicen sus docentes o los textos, ¿sí? Así que pregunten, ¿hasta acá se entiende para qué sirve esta tipología más o menos o qué, más o menos estas dos variables de qué tratan? Agradecería un dedito para arriba, por ejemplo, si usted entendió o si más o menos está siguiendo qué es lo que les estoy comentando. Yo estoy leyéndola, pero no la estoy comprendiendo del todo. No sé si me la puede explicar. Dale, mira, vamos a ir ahora, yo voy a explicar como renglón por renglón y capaz que ahí se entiende mejor, ¿sí? Pero un poco lo importante es cuál es el objetivo de esto, ¿sí? Básicamente cuando nosotros hablamos de la política exterior uruguaya, imagínate que yo te pregunto cómo fue la política exterior uruguaya del periodo de Sanguinetti, por un lado, y cómo fue y cómo se explica, ¿sí? Por un lado, nosotros podemos hablar como de eventos sueltos, ¿no? Bueno, en tal fecha pasó tal cosa, dijo tal cosa el presidente y demás, pero de alguna manera, si nosotros la pudiésemos categorizar, ¿sí? Lo que nos ofrece este modelo de Luján es la idea de, bueno, pongámoslos en cajitas que puedan ser comparables para poder decir, mira, por esta y estas características, esto que hizo Sanguinetti o que hizo Lacayo, que hizo Valle, lo podemos poner, podemos ponerle este nombre. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ir como al uno por uno de qué quieren decir estas categorías y tal vez ahí se entiende mejor. Pero Daniel, si no se entiende, me parás y lo explico de nuevo, ¿sí? Porque realmente esto está bueno que lo entiendan, más allá de lo que vamos a ir más tarde de escribir exactamente qué pasó con Sanguinetti, ¿sí? Entonces, vamos a ir, por un lado, tenemos la variable foco territorial elegido, que es si se está centrando en la región o se está centrando en el mundo, con una opción intermedia, ¿sí? Y por otro lado, ¿quiénes son nuestros aliados? Nuestros aliados son los países desarrollados o son, de alguna manera, podríamos decir, los emergentes. Bueno, eso es lo que está en esta variable del costado de países priorizados como aliados, ¿sí? Vamos a ir como por renglón, yendo una por una, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Luján? Dice, bueno, si nosotros nos paramos cercanos a los BRICS, ¿sí? Los emergentes, nosotros tenemos 3 opciones, ¿sí? Si nosotros nos aliamos con los emergentes y nos concentramos en la región, es decir, no vamos tanto a lo que está pasando en el resto del mundo, sino que nos interesa lo inmediato, estamos en un escenario uno, ¿sí? Uruguay ahí, si está priorizando a la región y dentro de la región está priorizando está viendo como aliado a los países de los BRICS, entonces es un Brasil con Brasil, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de los BRICS está Brasil, ¿sí? Y si nuestra región es la del escenario uno, entonces nosotros estamos pensando, es como si, a ver, estos son escenarios como combinaciones posibles, no quiere decir que en algún momento Uruguay haya hecho esto, ¿sí? Pero son como horizontes hacia donde la política exterior uruguaya podría ir, ¿sí? Si nosotros no nos importa el mundo y nos quedamos en la región, y dentro de la región, ¿qué quiere decir la región? Para nosotros quiere decir básicamente Brasil como aliado y la región inmediata, entonces estamos en el escenario uno que Luján le pone Confederación Sudamericana, ¿sí? Esto sería, sí, en algún momento podría haber sido la UNASUR, por ejemplo, ¿sí? Decir, bueno, mira, a mí lo que pasa en el mundo me da más o menos lo mismo, mis energías las voy a concentrar en mi región más inmediata y me voy a acercar a lo que diga Brasil, ¿sí? Porque acordate que dentro de eso las opciones son los BRICS
Estados Unidos, la Unión Europea o algo intermedio, ¿sí? Si nosotros estamos centrados en la región y parados en los BRICS, básicamente estamos en la Confederación Sudamericana, ¿sí? Si nosotros no estamos tan centrados en la región, sino que estamos en algo más multilateral, ¿sí? Ahí ese escenario sería el 2. Ahí me comí, debería tener un 2. A ver si lo puedo escribir acá nomás. Sí, que sería un poquito más equilibrado, ¿sí? Igual también, como estamos dentro del escenario BRICS, ¿sí? Como aliados, en esa región vamos a poner a Brasil como socio, pero impulsando el multilateralismo y con potencias emergentes, por ejemplo, en la ONU, ¿sí? Por otro lado, si nosotros nos desentendemos de la región y vamos directo al mundo, ahí ya no está tan presente Brasil, ¿sí? Y estamos pensando en un mundo más allá de la región, una cooperación sur-sur y la inserción con mercados, sobre todo emergentes, ¿sí? Tal vez no los mercados tradicionales, sino los mercados emergentes del mundo, ¿sí? Pero acá es siempre como si estuviésemos aliados con los emergentes, ¿sí? Y la diferencia está en si estamos más concentrados en la región o estamos más concentrados en el mundo, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí. Sí, Bárbaro. Paso entonces al segundo renglón, ¿sí? Que sería un renglón en el cual no estamos tan apegados a los BRICS, pero tampoco estamos jugándonosla a acercarnos a Estados Unidos, ¿sí? Si estamos concentrados en la región, pero la amplitud de países que nosotros nos estamos refiriendo es un poco más amplia, probablemente estemos en el escenario 4, ¿sí? Que es el del latinoamericanismo. ¿Quiere decir que nos importa la región? Sí. Ahora, esa región tal vez no es la región absolutamente más inmediata como lo era si nosotros, además de importarnos la región, nos estamos acercando por gusto a Brasil, ¿sí? Entonces, ese es el escenario 4 que sería latinoamericanismo. El opuesto por todo lo demás sería si nosotros nos desentendemos de la región y tampoco nos jugamos demasiado a las confrontaciones entre los BRICS y los países más desarrollados, no nos interesan, ¿sí? Entonces ahí sería no priorizamos ningún aliado, ni los BRICS ni Estados Unidos, y tampoco priorizamos la región para nada. Nuestra región de los países de América Latina no nos interesa. ¿Sí? Ahí seríamos la Suiza de América, como pensando, bueno, estamos completamente separados de lo que pasa en nuestra región. Nos vamos a vincular con el que venga. ¿Sí? El que está en el medio, que sería el regionalismo abierto, el escenario 5, ¿sí? Es básicamente, ni nos concentramos tanto en la región, ni nos concentramos tanto en el mundo, ni nos concentramos tanto en los BRICS, ni nos concentramos tanto en Estados Unidos, quedamos en el medio de todo. Mauricio, Buenas tardes, profesora. Una buenas tardes. consulta. Sí, Gobiernos anteriores, no me quiero adelantar ni mucho menos, pero gobiernos anteriores, por ejemplo, que estuvieron más centrados o más cerca de Venezuela, ¿serían un caso de latinoamericanismo o más de regionalismo abierto? Porque me quedé con la palabra que dice, la palabra no, la oración que dice sin promover aliado privilegiado en la región. Y bueno, no sé, Venezuela bueno, usaba bastante privilegio antes. mira, no me voy a jugar a responderte esa pregunta aún, porque estamos como en una versión un poquito más abstracta de entender primero el modelo, ¿sí? Pero mantén esa pregunta en mente y te la respondo en un rato, ¿sí? Porque en realidad un poco puede tener que ver con lo que estás diciendo. Ahora, sin adelantarme demasiado, el escenario 5 es el escenario preferido de la política exterior uruguaya, gobierna quien gobierne, ¿sí? En general, hay movimientos desde el 5 a otros lados, pero el 5 es el lugar donde se siente más cómodo el Uruguay, ¿sí? Porque es ni muy, muy, Gracias. ni tan, tan, ¿sí? Entonces, habíamos hablado de cuando Uruguay prioriza los BRICS o los países emergentes, cuando Uruguay prioriza una amplitud de países, ¿y qué pasa si priorizamos el eje, digamos, de los países desarrollados, de Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, ¿sí? Bueno, en ese caso tenemos los escenarios 7, 8 y 9, ¿sí? En el escenario 7, ¿nos interesa la región? Sí. Ahora, ¿de qué región estamos hablando cuando hablamos de la región? Bueno, de el panamericanismo, ¿sí? ¿Con quién a la cabeza? Obviamente con Estados Unidos, ¿sí? Pero dentro del panamericanismo, esta podría haber sido
estoy siendo absolutamente anacrónica, pero podría haber sido una manera de entender eh, el vallismo, ¿sí? En algún momento. Una doctrina en la reta, ponele, estaría como por acá, ¿sí? Por otro lado, si estamos en todo lo contrario, en una alianza con los Estados Unidos, pero unilateral, es decir, no nos interesa qué hacen nuestros países alrededor, vamos directo a Estados Unidos, ¿sí? Bueno, ahí vamos a estar en un escenario 9. Si no la han visto aún, les recomiendo la serie de Menem, ¿sí? No me acuerdo en qué plataforma está, pero está bastante, bastante buena, bastante interesante. Y para nosotros uruguayos, que a veces la política Argentina nos resulta un poco ajena, está bien interesante, ¿sí? Em, pero está en Prime. Bueno, en Prime yo la vi por medios alejados de la legalidad, pero está muy buena, ¿sí? Se las recomiendo, son tipo 6 capítulos, no es algo muy, muy largo y tiene mucho, mucho jugo, ¿sí? Se llama Menem directamente, así tipo Menem. Listo, no tiene mayor ciencia, pero hay unos personajes muy bien construidos y alguna cuestión espectacular, ¿sí? La ves en una tarde, porque en una tarde lluviosa que no tengas nada para estudiar, va y va, ¿sí? Em, y nada, y en sí, el escenario 8 sería un escenario donde no nos desentendemos de la región, pero tampoco vamos 100% al mundo, ¿sí? Nos quedamos en ese escenario donde priorizamos los países desarrollados, sí, ¿sí? Y los priorizamos frente a la otra opción que sería como acercarnos a los BRICS, ¿sí? Pero sin desentendernos de nuestra región, ¿sí? Esto puede querer decir, bueno, busquemos construir zonas de libre comercio que incluyan a esos países desarrollados, pero partiendo de la región. Pónganle que, así como suelta, el Tratado Mercosur-Unión Europea podría insertarse, podría ser una evidencia de que nos estamos acercando a este escenario, ¿sí? ¿Me entienden hasta acá? Más o menos. Daniel, ¿se entendía un poco más ahí? ¿Cómo viene el Sí, sí, esquema? voy siguiendo la idea. Está, Gracias. bárbaro, ¿sí? Entonces les propongo un pequeño juego, una vez más, que es, para, eh, probar a ver si nos damos cuenta de cuál es cuál, ¿sí? Entonces, si nosotros estuviésemos priorizando las Américas, incluyendo América del Norte, en alianza con los países desarrollados, ¿en qué escenario estamos? ¿Están viendo la pregunta por ahí? Vamos a dar tiempo a que voten. Tengo 11 votos. Cuando llegue a la mitad más uno, les cuento qué sería ese escenario. Les puedo adelantar que va ganando la opción correcta, por lo menos. Si estamos priorizando las Américas, incluyendo América del Norte, en alianza con los países desarrollados, bueno, por lo menos podemos descartar, y ahí capaz que les estoy spoileando, las opciones de los primeros 3 renglones, ¿no? Los escenarios 1, 2 y 3, a pesar que tenemos 2 votos para el uno, porque los países desarrollados no son los BRICS, ¿sí? Por lo tanto, 1, 2 y 3, negativo, ¿sí? Y después, yo les diría que hay algunas cosas que también podemos desarrollar, ¿no? Que podemos descartar, digo. ¿Por qué podemos descartar la opción 9? ¿Alguien me quiere contar?
Se dice priorizar las Américas. ¿Estamos priorizando el Pero está mundo? hablando del mundo, la opción 9 digo, o sea, está Claro. focalizado en las Américas. Exacto, está focalizado en las Américas, ¿sí? Entonces, les voy a compartir por ahí los resultados, ¿sí? 5 de ustedes estuvieron en lo correcto y 13 de ustedes no, ¿sí? Porque vamos a volver una para atrás, ¿sí? De cuál era esta, ¿sí? Concentrarse en la región en alianza con los países desarrollados, ¿sí? Las Américas, incluyendo América del Norte, eso es panamericanismo, gente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es concentrarse en la región, sí. Ahora, ¿con qué aliados? Con los aliados de los países desarrollados, ¿sí? ¿Se entendió el juego? Vamos con una más. Vamos a tratar entonces la siguiente, ¿sí? Si nos abrimos al sur global, buscando acercarnos a socios en países asiáticos o africanos, ¿cuál sería nuestro escenario? En esta les está yendo mejor, ¿sí? Bueno, por lo pronto, si nos estamos acercando al sur global, también podemos descartar las opciones 7, 8 y 9. ¿Estamos todos de acuerdo? Por la cuestión de que Estados Unidos, la Unión Europea y Japón difícilmente estamos hablando del sur global, ¿sí? Socios asiáticos y africanos, entonces estamos hablando también de por lo menos región o región mundo, ¿sí? Pero región, probablemente no, ¿sí? Por lo tanto, ahí se nos van el uno y el 4 como escenarios. ¿Qué nos queda entonces? El 2, el 3, el 5 y el 6. Lo que tengo para decirles es que anduvieron bastante bien, ¿sí? Por lo menos 12 de ustedes estuvieron en lo correcto. ¿Por qué es el 3 y no el 6? ¿Sí? Porque dice sur global, no dice cualquier país, ¿sí? No, y sur global tiene un significado de, bueno, justamente los emergentes, ¿sí? No los países, digamos, europeos, por ejemplo, ¿sí? Eh, Hacemos una última y pasamos a lo siguiente, pero quería estar segura que más o menos supiesen cómo funciona esto, ¿sí? Este no es un tipo de pregunta que ponemos en los parciales, esto es solo para ver si entendieron el modelo, ¿sí? Si priorizamos a América Latina como región sin un aliado regional específico, ¿en qué escenario estamos? Esta está regalada, ¿ah? La cierro en 10 segundos y tengo que decirles que esta la invocaron bastante bien, ¿sí? Es la número 4, ¿sí? ¿Por qué no es la número uno? Porque la número uno, recuerden que prioriza Brasil, ¿sí? Entonces, si no dice aliado regional específico, entonces BRICS no es, ¿sí? Decíamos que ese sería el escenario 4 que justamente se llama latinoamericanismo, ¿sí? Gente, preguntas, dudas acerca del modelo, ¿lo entendieron? ¿Más o menos se sienten confiados acerca de esto?
Lo leen igual en el trabajo de Luján, pero van a ver que no tiene mucha más ciencia que esta, ¿sí? Pero este es el momento para hacer sus preguntas sobre el modelo, si no, sigo a la parte de contexto y de la política en sí. Se cierra la una. Sí, se entendió. Genial, gracias, Agustín. ¿Sí? Entonces Profe, ¿podemos vamos, meter más jueguitos en medio de las clases? Porque a mí la verdad me sirve para ver si estoy entendiendo. tenemos uno más en la clase de hoy, ¿sí? Al final, pero sí, a nosotros también nos sirve para ver cuántos están prestando atención. Por ejemplo, de 34, 20, 21 están contestando la encuesta y los otros no sabemos. Espero que sea que no se la quisieron jugar y no que están jugando al play mientras dejan el Zoom prendido, ¿sí? Pero sí, a mí me copa, soy muy de esto, del Kahoot, de todo lo demás, porque nada, es como una manera también de, ya que no les veo las caras, por lo menos ver si están despiertos y si más o menos cazaron qué era lo que se estaba explicando, ¿sí? Vamos entonces al contexto internacional de la época que nos trae. Estamos en el 85-89, ¿sí? La última etapa de la Guerra Fría, cuando ya se empieza a terminar y de hecho se termina en este periodo también, ¿sí? Em, la Unión Soviética ya se está reformando, el 85 arranca la perestroika con Gorbachov, ¿sí? Eso es de alguna manera el principio del fin de la Unión Soviética, también cae el muro de Berlín, ¿sí? ¿Por qué nos importa esto? Bueno, porque capaz que acercarse a eso en ese momento no es tan grave como acercarse en los momentos más cerrados de la Unión Soviética, ¿sí? Estados Unidos, por otro lado, ya no está tan concentrado en las dictaduras sudamericanas, por ejemplo, o en qué estaba pasando en Sudamérica. El problema más grave era la revolución sandinista en Nicaragua, las guerras civiles, por ejemplo, en El Salvador, en Guatemala, ¿sí? Por lo tanto, América del Sur un poco escapa del foco de lo que Estados Unidos está haciendo con respecto a Sudamérica, ¿sí? Y esta es la época en la que se está viendo lo que se llamó la década perdida para América Latina, ¿sí? ¿Por qué década perdida? Porque hay una crisis de la deuda, muchos gobiernos se han endeudado muchísimo, sobre todo alrededor del año 82, eso también tuvo que ver con la política monetaria de Estados Unidos, ¿sí? Mm, Pero eso se va a convertir en una crisis porque los países no pueden pagar, ¿sí? Y no pueden pagar todos a la vez, lo cual empieza a ser un problema muy claro para el sistema económico global, ¿sí? Esto capaz que lo vieron en la Organización Internacional del Comercio, ¿sí? Es en este periodo también donde se empieza, si bien el consenso de Washington como tal es de 1989, ya en este periodo se empieza a hablar de cuestiones que van a tener que ver con estas reformas neoliberales, ¿sí? Que son más de los 90, pero ya en el 85 y más tarde se está empezando a hablar de esto, ¿sí? ¿Alguno me recuerda o recuerda a sus compañeros de qué se trataba esto del consenso de Washington? Bueno, muchachos. Léanlo, ¿sí? Pero son una serie de reformas que tienen que ver con cuál va a ser lo que propone sobre todo el FMI, ¿sí? El Banco Mundial para prestarle plata a estos estados para solucionar la crisis de la deuda, que tiene que ver justamente con cuál es el rol del Estado en la economía, cuál es el rol de las políticas sociales, ¿sí? Que implica políticas que después se van a llamar de austeridad, ¿sí? O de recorte que de alguna manera dan más lugar al mercado con privatizaciones, ¿sí? Y dejando atrás políticas que habían sido más de, bueno, completamente atrás, cualquier tipo de parecido con el modelo Easy, ¿sí? Pero muchas otras reformas también, ¿sí? Vean la serie de Menem, está muy buena. Y por otro lado, el regionalismo abierto, ¿sí? Como una manera de regionalismo que se empieza a cocinar en este momento, ¿sí? Y acá voy a pasar dos diapositivas más, porque el regionalismo abierto, saben que algo que es bastante importante para mi gusto y ya a esta altura de su carrera es que puedan utilizar los términos correctamente, ¿sí?
Esto quiere decir que cuando están hablando de regionalismo, quieren decir regionalismo, que no utilicen el término sin saber a qué se refiere, ¿sí? Específicamente, regionalismo abierto quiere decir algo muy específico, es una forma específica que tomó el regionalismo en cierto momento, ¿sí? Y ese momento es el momento del que vamos a estar hablando hoy y la clase que viene también, ¿sí? El regionalismo abierto es una manera de regionalismo, obviamente, ¿sí? Regionalismo pensando en cómo se integran los estados. Hay el regionalismo abierto, que es el de esta época, ¿sí? Aparece como una alternativa al regionalismo anterior. No sé si se acuerdan del video que yo les grabé para la clase sobre los años 60, que, por ejemplo, ahí habíamos hablado de todo lo que tiene que ver con la LALC, ¿sí? Y las propuestas de la CEPAL para el libre comercio como manera de, bueno, coordinar algunas políticas en el centro del modelo ISI, ¿sí? En lugar de eso, lo que se propone en esta época es un regionalismo más abierto, más liberal, que no tenga tanto énfasis en el mercado interno como en, de alguna manera, acercarse al norte global, pero coordinadamente, ¿sí? Esa es la idea del regionalismo abierto que de alguna manera va a ser inspiración del paso de la LALCA a la LADE y de cuestiones como el Mercosur, ¿sí? Que el Mercosur va a ser en sus orígenes por lo menos, un flor de ejemplo del regionalismo abierto y que busca, porque Mercosur es como una plataforma que utilizan los países no solo para comerciar entre ellos, sino para negociar con la Unión Europea, para negociar tal vez con Estados Unidos, ¿sí? ¿Esas son las únicas dos formas de regionalismo? No, yo les anotaba ahí para que capaz que en algún otro momento alguien se las nombró y si no, ya se las encontrarán cuando avancemos un poco en el tiempo, pero hay quien habla del regionalismo hegemónico o postliberal para hablar de los procesos de regionalismo ya del siglo XXI, pensar en la CELAC, en la UNASUR, ¿sí? Pero digo, para lo que estamos hablando hoy es hasta regionalismo abierto, ¿sí? Que es un regionalismo un poco más liberal, que busca la apertura y la cooperación flexible para justamente una plataforma hacia el mercado global, ¿sí? ¿Esto lo habían visto en algún momento? ¿Alguien ya se los había mencionado yo para saber qué tanto voy en profundidad con esto o no? ¿Negativo? ¿Nunca? ¿Tuvieron en teoría el comercio, capaz? ¿No? Pasó mucho tiempo desde eso. Bueno, nada. Como para que tengan una idea, ¿sí? Regionalismo abierto quiere decir regionalismo abierto. Y a nosotros nos encanta cuando ustedes usan bien los términos en los exámenes y en los parciales, ¿sí? Así que es una sugerencia nomás. Avanzo un poquito porque si no, no llego más a lo que quiero contarles el día de hoy, que son un montón de cosas acerca del gobierno de Sanguinetti, ¿sí? Y esto es lo último que les cuento del contexto internacional antes de ir a las elecciones más nacionales. Bueno, no, una cosa más y después las elecciones nacionales. En el contexto de las crisis políticas de Centroamérica y las crisis de la deuda, se forman distintos grupos de coordinación entre países de América Latina, ¿sí? Y ahí ustedes van a encontrar a Uruguay teniendo un rol bastante como se usa en toda una literatura de países pequeños esta idea de que a veces los países pequeños pelean por arriba de su peso, golpean por arriba de su peso, ¿sí? Como si esto fuese un boxeo, Uruguay es peso pluma y sin embargo eh, tiene un rol más grande que el que le correspondería por tamaño, ¿sí? Bueno, Uruguay en este grupo de los ocho, que es el que va a coordinar tanto el proceso de la deuda como el proceso el proceso que va a tener que ver con justamente apoyar a las crisis políticas de Centroamérica para evitar que la solución sea una intervención de Estados Unidos. Bueno, ahí estos países van a coordinar y estos países coordinando de alguna manera van a germinar un poco de autonomía frente a lo que Estados Unidos proponía que iba a ser invadir, ¿sí? Porque a veces cuando uno tiene un martillo, todos los problemas parecen un clavo. Pero bueno, básicamente el grupo de contadora, ¿sí? Y no, como me pusieron en un examen, el grupo de consultora, no, 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 contadora, ¿sí? Contadora es un lugar en México. Eh, que lo que hace es tratar de apoyar a una salida negociada a las crisis de El Salvador y Nicaragua, ¿sí? Y después el grupo de apoyo y luego el grupo de los ocho, ¿sí? Pero bueno, digamos que estas crisis de los 80 de alguna manera van a ser el germen de cosas que se van a venir después, ¿sí?
Y ahí está, no sé si ahí de la foto reconocen a alguien. Les doy una pista, tiene unas cejas muy particulares. Videla, ¿verdad? No, está ¿No? Sanguinetti ahí, ¿sí? ¿El de Bocha no es No, Videla, no, profe? creo que no. No, no, no es Videla. Videla era más bajito. Es Ah, Sanguinetti, bueno. ¿sí? Ahí en el medio con la corbata a rayas, ¿sí? Es un joven Sanguinetti, pero hoy les traje fotos de Sanguinetti a patadas, ¿sí? Así que ya lo verán, ¿sí? Pero bueno, nada, solo para decirles que acá, después hablamos de qué hizo Uruguay con respecto a esto, pero bueno, que se empezaron, pasaban cositas, ¿sí? Última de contexto exterior y vamos a lo que pasaba en Uruguay, ¿sí? Que es algo que es bien importante, que es que las relaciones Argentina-Brasil, que habían tenido una hipótesis más conflictiva, sobre todo a fines de los 70, ya para los 80 están llevando a puntos de integración y de cooperación nunca antes vistos para Argentina y Brasil, ¿sí? Eh, Acá no es un texto que sea obligatorio, pero hay un texto de Luis Leandro Schenoni, que es ese que aparece ahí como Schenoni 2017, que es buenísimo, que prueba cómo hay una transición hegemónica entre Brasil y Argentina que no implica guerra, ¿sí? Es un texto que a Camilo le fascina y la verdad es que me ha transmitido la pasión por ese texto porque está muy bueno, ¿sí? Pero básicamente fines de los 70 entre Argentina y Brasil había hipótesis de conflicto, ¿sí? O sea, no era evidente que las cosas no podían terminar resolviéndose de una manera violenta, ¿sí? Por ejemplo, porque Brasil decide construir una represa junto con Paraguay en Itaipú y eso llevaba a que el proyecto de construir una represa aguas abajo en un lugar que se llama Corpus Christi, se viese como básicamente impedido, ¿sí? Y por otro lado, también entre Argentina y Brasil, en los 70 había algunas desconfianzas con respecto a los programas nucleares de ambos países, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Pasa un poco el tiempo, Brasil empieza a crecer cada vez más y Argentina, en lugar de competir, bueno, entre otras cosas porque estaba debilitada por otros temas, sea Malvinas, sea, bueno, el conflicto por el canal de Beagle también, básicamente Argentina decide, bueno, vamos a cooperar con Brasil casi por primera vez en la historia, sí, tenía pocos, había algunos antecedentes, pero no tantos, de los niveles de cooperación que van a ser cada vez más grandes entre Argentina y Brasil, sobre todo luego del regreso a la democracia, ¿sí? Que piensen que eso para Argentina fue en el 83 y para Brasil, si no me equivoco, en el 88, gente. Fue bastante más tarde el regreso a la democracia en Brasil. Creo que sí, que estamos hablando del 87, 88. ¿Sí? Pero bueno, esta integración entre Argentina y Brasil es una novedad y obviamente, siendo Uruguay Uruguay, es un tema el hecho de estar entre esos dos gigantes que por primera vez empiezan a coordinar y a coordinar mucho, ¿sí? No un poquito, a coordinar bastante. ¿Sí? Hasta acá me siguen. Genial. Voy a dejar de compartir un minuto porque les quiero compartir, a ver, eh, porque les quiero compartir, denme un segundo, está. La misma presentación, pero tiene un video, ¿sí? Así que les quiero preguntar, ¿alguna vez vieron? Tengo entre los recursos extra que ustedes tienen, no los veo. ¿Ustedes me ven? Sí, Flor, Sí, yo te sí, veo. totalmente. Está, bueno, entonces soy yo el problema, ¿sí? Confío en que están ahí. Y lo que les voy a preguntar es si escuchan el video, ¿sí? Grítenme porque no los veo. Porque los tiempos más duros deben quedar atrás, porque el país somos todos, lo cambiaremos en paz. Con Sanguinetti nacerá una esperanza compartir para volver a construir la democracia en Uruguay. Con Sanguinetti por un cambio en paz.
justicia y libertad. Con Sanguinetti nacerá una esperanza compartir para volver a construir la democracia en Uruguay. Con Sanguinetti por un cambio en paz habrá trabajo, justicia y libertad. Sanguinetti, el presidente para todos. Con Sanguinetti todo cambiará. ¿Lo conocían el video? ¿Lo habían escuchado alguna vez? Yo era muy chiquitito, pero lo recuerdo un poco. Bueno, yo todavía no había nacido, así que no me lo acuerdo, pero les puedo recomendar una serie que hizo TV Ciudad que se llama Crónicas de Campaña, creo, o Diarios de Campaña, que la pasó hace unos años, que son todas las campañas políticas desde el 80 hasta ahora, ¿sí? Y tienen todos los jingles, los videos, y es buenísimo, ¿sí? Pero bueno, un poco ese era el eslogan de Sanguinetti era por un cambio en paz, ¿sí? Espera, porque ahora no los veo a ustedes y eso me desespera. Hmm, Discúlpenme un segundo que lo voy a intentar una vez más. Ahí va, ahora sí. ¿Sí? Entonces, nada, básicamente, elecciones de 2000, de 2000, de 1984, ¿sí? Después de un proceso que va a ser bastante largo, que va a empezar en el 80, no quiero meterme con eso porque nos extenderíamos demasiado, ¿sí? Pero bueno, va a ser un proceso largo y tortuoso el de volver a la democracia. em, en Uruguay, ¿sí? ¿Qué es cómo va a terminar esta elección? Que tenía líderes proscriptos, por ejemplo, Wilson Ferrer Aldunate, por ejemplo, Liber Seregni, que no se podían presentar como candidatos a la presidencia. Bueno, ¿qué gana el Partido Colorado con 40% de los votos? Y el presidente va a ser Sanguinetti con la fórmula Sanguinetti-Tarigo, ¿sí? Esto es un poco cómo se dividió el Parlamento y esto es súper importante para entender qué pasó y cómo pasó, ¿sí? Primero, el Partido Colorado no tenía las mayorías necesarias para llevar adelante sus políticas, ¿sí? Por lo tanto, va a tener que incluir de alguna manera a el Partido Nacional, que es con el que va a coordinar un poco en este gobierno de entonación nacional, dándole espacio a algunos nacionalistas en algunos ministerios, ¿sí? ¿Para qué? Para poder gobernar, básicamente, ¿sí? Esto ahora les cuento en quiénes recayó, ¿sí? Pero acá empieza a darse un fenómeno también, que lo pueden ver reflejado abajo, de cómo el Partido Colorado y el Partido Nacional se empiezan a acercar ideológicamente, ¿sí? Esto es en base a un estudio que hizo Luis Eduardo González, el sordo González, lo capaz que escucharon hablar, ¿sí? De cómo se percibían ideológicamente los legisladores del Partido Colorado y del Partido Nacional, ¿sí? Que algunos los percibían más lejanos, como el Partido Nacional siendo un poco más de centro, el Partido Colorado un poco más de derecha, ¿sí? Siendo uno extrema izquierda, 10 extrema derecha, pero en sí ellos mismos se percibían como un poco más cercanos, ¿sí? El Partido Nacional y el Partido Colorado un poco más cercanos entre sí, ¿sí? Entonces, le va a tocar gobernar justamente con todas estas cuestiones, ¿sí? De primer gobierno después de un periodo de dictadura, un gobierno que no tiene las mayorías absolutas y por lo tanto tiene que negociar, ¿sí? Pero que ideológicamente de alguna manera se está acercando bueno, al Partido Nacional, ¿sí? Y acá hay una pregunta que es, también ahí lo ven a Sanguinetti Tarigo, ¿sí? Que es, bueno, volvemos a la democracia, ¿cómo? ¿Sí? Y acá es una pregunta que también va a tener que ver bastante con lo que es la política exterior de Uruguay, que es, eh, ¿volvemos al punto donde lo habíamos dejado, de alguna manera? Es decir,
Había que volver a lo que había pasado en los 60s y a principios de los 70s, porque de alguna manera, si volvemos a ese punto, es el punto inmediatamente antes de una dictadura, o sea, el punto que llegó a una dictadura, eso tampoco es la idea. Eh, y además, esas tensiones que existían en ese momento, ¿seguían vigentes o no? Y el mundo en el que Uruguay se estaba desenvolviendo, ¿es el mismo mundo o es un mundo un poco distinto? ¿Sí? Y la imagen del Uruguay mejora automáticamente en el exterior solo por el hecho de que estamos en democracia o quedan cosas por hacer todavía para recuperar el lugar que en algún momento podíamos haber llegado a ocupar, ¿sí? Todas estas cosas no son evidentes, ¿sí? Sino que van a ser un poco, este periodo va a tener sus vaivenes en ese sentido, ¿sí? Hasta acá, mi gente linda, ¿me siguen con cuáles eran más o menos los factores externos y los factores internos con los que había que jugar? ¿Sí? Las cartas que tenía para jugar el partido Colorado con Sanguinetti, que además no tenía su fracción, tampoco era mayoritaria, ¿sí? Por tanto, todas estas dificultades, ¿sí? Ahí pueden leer. Les voy a dejar al final de la presentación la bibliografía obligatoria, pero en la tesis de doctorado de Camilo López está bastante resumido, bastante agradable para leerlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenía que hacer Uruguay? Su política exterior. Y ahora vamos a cómo la hizo. ¿Sí? Y presten atención porque se viene una última pregunta de trivia al final de esto. ¿Sí? Para un segundo para tomar agua y ya regreso. Volvimos. ¿Sí? Primero que nada, ¿quién hizo qué? ¿Quién? ¿Sí? En en la política exterior de 1985 a 1990 se da como un doble proceso, porque por un lado ya no es dictadura, sino que es democracia, pero al mismo tiempo aparecen nuevas figuras y nuevos actores que participan del proceso de toma de decisiones. Al mismo tiempo, se personaliza fuertemente esta política exterior en las figuras del presidente y sobre todo el primer canciller del periodo, Enrique Iglesias, que ya lo habíamos nombrado, ¿sí? Porque había sido parte de la CIDE, esta Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico de los 60, ¿sí? Enrique Iglesias, que luego va a ser el presidente del BID y que sigue siendo una persona en la que siempre vale la pena escuchar, ¿sí? Em, que les recomiendo mucho que si en algún momento tienen chance de escucharlo, Enrique Iglesias no sé cuántos años tiene a esta altura, está grandecito, pero sigue involucrado en la realidad internacional y es una persona que sabe mucho y ha estado en muchos lugares importantes, ¿sí? Entonces, sobre todo en el primer periodo, que va a ser como desde el 85 hasta el 88, ¿sí? Esta dupla presidente-canciller va a tener mucha reputación y va a tener como un personalismo fuerte, ¿sí? En su política exterior. Contarles por qué dice ahí Partido Nacional no formalmente, porque no asume a título del Partido Nacional, sino como persona del Partido Nacional a título personal, asume como ministro, ¿sí? Eso tiene que ver justamente con este gobierno de entonación nacional, ¿sí? El Partido Nacional quería ser parte del gobierno, más o menos, ¿sí? Pero por otro lado, sí permite de alguna manera que individuos identificados con el Partido Nacional a título personal formen parte del gabinete, ¿sí? Y acá se va a dar una cuestión, este año no se pudo visitar el Ministerio de Relaciones Exteriores en el Día del Patrimonio porque estaban haciendo la restauración de algunas claraboyas, sí, pero si en algún momento tienen la chance, les recomiendo que vayan al Palacio Santos porque es hermosísimo, sí, y esa claraboya vale la pena verla en vivo. Em, pero bueno, no solo el proceso de toma de decisiones no es solo el presidente y su ministro, sino también
otros organismos y otros actores que van a empezar a jugar, ¿sí? Y acá va a estar el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero también la OPP y también el Ministerio de Economía y Finanzas en la parte que tiene que ver con comercio exterior, ¿sí? Y estas políticas que van a elegir estos distintos actores no siempre van a estar alineadas y no siempre van a ser coherentes, ¿sí? Son como piezas móviles, por decirlo de alguna manera. Una cosa es en un gobierno militar, otra cosa es en un gobierno civil, ¿sí? Donde todo esto lleva sus propios técnicos, sus propias maneras de ver los problemas y las propias alternativas que van a estar consideradas, ¿sí? Esto empieza en este periodo, pero no se termina en este periodo, justamente cómo se lleva la política comercial internacional, por ejemplo, bueno, en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en el Ministerio de Economía y Finanzas puede haber algunas diferencias, ¿sí? Y bueno, en este periodo esto empieza a verse que puede ser una cuestión, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? Gracias, Emanuel. Por ahora sos mi estudiante preferido porque sos el que tiene la cámara prendida, ¿sí? Con qué poco se hace patria a esta altura, ¿sí? Pero bueno, como para que tengan una idea de una periodización, ¿sí? Y los temas principales. Hasta 1985, una de las principales preocupaciones era el aislamiento que estaba sufriendo el Uruguay, mm, y la presión que había por parte de los organismos de derechos humanos, ¿sí? Luego, la primera parte del periodo, Uruguay va a tratar de reinsertarse y de legitimarse a la externa y a la interna como un país democrático, ¿sí? Y luego va a haber como un repliegue, ¿sí? En el periodo del 88 al 90 por distintas cuestiones que tiene que entender el país, que hacen que la parte internacional pierda un poco de prioridad, ¿sí? Dando lugar, les estoy spoileando de alguna manera, también a un cambio de gobierno que vamos a estar viendo el lunes que viene, así que si quieren em, ir adelantando parte de las lecturas, ¿sí? 1990 en adelante ya lo pueden ir leyendo, ¿sí? Entonces, vamos primero por unas cuestiones multilaterales, ¿sí? Eh, Uruguay vuelve de alguna manera a los ámbitos multilaterales, no como un paria, sino como un miembro pleno de todas estas cuestiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se queda muy contento de que en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU cierren el caso contra Uruguay, porque Uruguay ya no estaba en una dictadura, ¿sí? Y también puede empezar a volver a hablar de ciertas cosas, ¿sí? Sin vergüenza de estar por ahí, ¿sí? Y tengo algo más para contarles, que esto sí que es bien particular, que es en 1985, Uruguay, hoy se está cumpliendo este año 40 años de que Uruguay es miembro pleno del Tratado Antártico, ¿sí? Em, si bien la base científica antártica Artigas fue fundada en 1984, ¿sí? ¿Qué hace Uruguay en la Antártida? Bueno, primero, construye acuerdos, es parte de la toma de decisiones, como ustedes deben haber visto en Derecho Internacional Público, las decisiones en el Tratado Antártico se toman por consenso, entonces Uruguay, como todos los otros países, tiene capacidad de veto, ¿sí? Mm, y tiene su propia política antártica de ser parte de las investigaciones, de controlar que el resto de los países también estén cumpliendo con el Tratado Antártico. Pero acá tengo para contarles una anécdota, y es que, bueno, mi hermana se va a la Antártida por un año, ahora, el 2 de diciembre, como médica de la Antártida, ¿sí? Va a ser la responsable de la salud de la base antártica Artigas, ¿sí? De los medicamentos, de los accidentes, de todo lo que pase por ahí en la base, se me va por un año entero. Así que le pregunté qué tenía para recomendar si quieren saber más de la Antártida Uruguaya, y me dijo este que se llama El Continente de Todos, ¿sí? Estamos todos bastante aprendiendo a patadas sobre la Antártida, porque se va literalmente un año ahora en un mes y medio. Em, y fuimos a ver también, hay un documental que están pasando en el Planetario, que es gratis, ¿sí? Lo pasan los sábados, que se llama Uruguay Antártico, ¿sí? Que lo pueden ver en el domo del Planetario, es bastante cool porque estás como recostado, ahí está bueno, es gratis, que viva lo gratis, ¿sí? Pero bueno. Nada, le están capacitando ahí. Mi hermana, además que nunca había estado en ámbitos militares,
bueno, ahora le dieron grado de soldado y está muy contenta, conociendo también otras dinámicas, como ser las que tienen que ver con el Ministerio de Defensa y su personal, ¿no? Pero bueno, me contaba que como parte del Tratado Antártico, por ejemplo, cuando Uruguay hace la descarga de combustible para la base, para que durante todo el año tengan el combustible para calefaccionarse y demás, vienen observadores de otras bases de la isla Rey Jorge a chequear que Uruguay no meta la pata y no haga ningún tipo eh, de derrame de combustible, ¿sí? Entonces vienen los chinos, los rusos, los chilenos a sacar apuntes de cómo Uruguay hace las cosas, ¿sí? Así que está, bueno, y que Uruguay hace lo mismo con ellos, ¿sí? Pero nada, como una cuestión internacional que muchas veces no les prestamos atención, pero bueno, Uruguay está ahí hace 40 años, es miembro pleno del Tratado Antártico y ahí va a estar mi hermana durante un año entero, empezando en diciembre de este año, ¿sí? Anécdotas nomás. ¿Qué otras cosas hace Uruguay en este periodo? Bueno, es, eh, es anfitrión de la Ronda Uruguay del GATT, ¿sí? Que era el acuerdo general sobre aranceles y comercio, ¿sí? GATT por su sigla en inglés. Eh, un reconocimiento especial al que me sepa decir el edificio de abajo, ¿qué es? ¿Dónde es que se celebraron las negociaciones del GATT? Una pista es que ese edificio no existe más, ¿sí? Pero es un lugar muy importante, de una ciudad muy importante de Uruguay, donde se hicieron estas negociaciones. Recibo respuestas en el chat de qué lugar es ese. Y tal vez hay acá alguien de Maldonado que pueda saber qué hotel es ese que hoy en día ya no existe más. San Rafael. San Rafael, gracias Martín. 5.000 euros, como decía él. Ahora caigo, ¿sí? Sí, es el Hotel San Rafael, que bueno, que ahí es donde se hicieron todas las negociaciones del GATT, ¿sí? Y ahí es donde de alguna manera se decidió que no iba a haber más GATT, iba a ser OMC, ¿sí? Así que es un lugar histórico, en mi opinión personalísima, una lástima que no lo podamos visitar porque, bueno, no existe, ¿sí? Pero bueno, ahí hay como algunas lecturas, van a ver que en los textos recomendados se discute de cuál fue el comportamiento de Uruguay, porque además de anfitrión, Uruguay era parte de las discusiones, pero bueno, ahí lo que se dice es que Uruguay más que priorizar, coordinar con los vecinos, lo que más le estaba interesando era, bueno, que era anfitrión y que de alguna manera también ahí se jugaba su reputación de país serio, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? Una más entonces, ¿sí? Uruguay restablece, ¿sí? Algunas relaciones que había roto, ¿sí? Y ahí tenemos la foto de Sanguinetti con Fidel Castro, que Sanguinetti tiene unas fotos espectaculares y con Fidel Castro además tiene más de una, ¿sí? Al igual que con Ronald Reagan, ¿sí? Sanguinetti tiene muchas fotos y yo tengo una teoría acerca de la fuerza de Sanguinetti, pero se los cuento otro día, ¿sí? Tiene que ver que es como Sansón y que por eso no se poda las cejas, ¿sí? Porque ahí está todo su poderío y su vitalidad, ¿sí? Pero bueno, Las antenas. eh, ¿qué? Tiene las antenas. Claro, no, claro, es como Sansón, viste que Sansón era muy poderoso porque no se cortaba el pelo, Sanguinetti es muy poderoso porque no se corta las cejas, ¿sí? Pero bueno, tenemos entonces que las relaciones que se habían roto con Venezuela, por el caso Elena Quinteros, ¿sí? En el cual Uruguay violó la inmunidad diplomática de la sede de la Embajada de Venezuela en Montevideo, que estaba ahí donde ahora está el CASMU de Boulevard Artigas y Chaná, ¿sí? Bueno, se restablecen esas relaciones, se restablecen relaciones diplomáticas con Cuba, que habían estado rotas desde 1964, y se restablece, bueno, no se habían roto, pero se restablecen un poco las relaciones con la URSS, que va a llevar también a que Sanguinetti visite Moscú en 1988, ¿sí? Y acá una pregunta que nos podríamos hacer es, bueno, ¿y Estados Unidos qué? ¿Sí? Bueno, Estados Unidos y las dictaduras de la región no estaban en el mejor de las relaciones. ¿Por qué? Primero,
porque bueno, justamente como Reagan había tenido una relación mejor con las dictaduras que lo que había sido la administración Carter, que se acuerdan que le había cortado los fondos a las dictaduras y demás, bueno, no es que empezasen con el pie con el pie derecho cuando justamente empezaron a terminar esas dictaduras. Y además está la cuestión de que Estados Unidos estaba mucho más preocupado por lo que estaba pasando en Centroamérica que cualquier cosa que viniese de este lado de las Américas, ¿sí? Eh, pero bueno, ahí igual, de todas maneras, no es como que Uruguay pueda ignorar a Estados Unidos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí lo tienen en la oficina oval a Sanguinetti con su contraparte, ¿sí? En 1986. Uruguay no va a dejar de ser pro-norteamericano en esta época, y menos si ustedes recuerdan las tradiciones del Partido Colorado, ¿sí? Entonces, esto va a ser algo que se da también bastante naturalmente, ¿sí? Más allá de que tal vez no sea el presidente norteamericano con el que van a tener más sintonía, ¿sí? Y acá tengo una serie de fotos que también son fantásticas, lo siento, pero son espectaculares, que son Sanguinetti en la Gran Muralla China, ¿sí? ¿Por qué? Porque Uruguay en este periodo y después de mucho tiempo, siendo bastante tardío para lo que es el resto del mundo, Uruguay rompe relaciones con Taiwán y reconoce a la República Popular China, ¿sí? Recién en 1988. Hay un texto que está muy bueno, si a ustedes les interesa este tema. En sí, la experta acá es una colega de Facultad de Ciencias Sociales que está haciendo su maestría sobre esto, sobre las relaciones entre China y Uruguay, que estuvo en China hace poco, ¿sí? Y por otro lado, el otro es Andrés Raggio, que también estudia estos temas, ¿sí? Y que tratan de seguir la línea larga de qué hace Uruguay con China, ¿sí? Yo les voy a contar la versión como súper resumidísima para que entiendan por qué recién ahora es que Uruguay decide reconocer a China, ¿sí? Piensen que ya se está, uno que había propuesto reconocer a la República Popular China y tener relaciones con ellos había sido Luis Valle Berres, como 40 años antes, ¿sí? Y sin embargo, recién sucede en este momento. Y acá está Sanguinetti entre los guerreros terracota. Hay algo que me encanta de dar la política exterior después de la dictadura, que es justamente tener fotos de las cosas que pasaron, ¿sí? Básicamente lo que pasa en este periodo es que si bien Uruguay tenía relaciones con Taiwán y esas relaciones también tenían que ver con que, bueno, China era vista por los militares como comunista y por lo tanto no había mayores intenciones de acercarse, y también había algunos acuerdos de cooperación militar o de cooperación de otro tipo con Taiwán, ¿sí? Lo que sucede es que de alguna manera el comercio se adelanta a la política, ¿sí? Y desde 1984 Uruguay ya estaba exportando más a China continental que a Taiwán, ¿sí? Em, una vez, y piensen esto también, que Uruguay no había firmado, sí, pero no había probado, digamos, pero sí era consciente de que desde 1971 el asiento en el Consejo de Seguridad lo estaba ocupando la República Popular China y no Taiwán, ¿sí? O sea, eso es bastante, bastante relevante. Y que había muchos países de la región que ya reconocían a China, ¿sí? Incluso países como Chile, que durante la dictadura de Pinochet no se lo puede acusar de comunista ni mucho menos, ¿sí? Entonces, bueno, esto tiene que ver con este sector lanero que tenía bastante relación con China, ¿sí? Con la fundación de la Cámara de Comercio Uruguay-China y un gesto uruguayo que fue bien recibido por China también, que es el gesto de invitar a la ronda del GATT como observador. Ustedes piensen que China no va a ser parte de la OMC como hasta el 98, si no me equivoco, o el 2000, pero ya que Uruguay le haya abierto la puerta y que lo haya reconocido como un interlocutor, eso también fue bastante bien recibido, ¿sí? Entonces, se va acercando esta relación, a pesar de que
también va a tener quienes lo vean como un problema, ¿sí? Como ven ahí, hubo una carta de 52 legisladores y 19 intendentes que expresan, disculpen que tengo el gato acá que está molestando bastante, que expresan que querían mantener las relaciones con Taiwán. De todas maneras, bueno, se van dando las negociaciones y el 3 de febrero de 1988, formalmente, Uruguay básicamente desreconoce a Taiwán y reconoce a la República Popular China, ¿sí? Em, pero bueno, fuimos el país 140 en hacerlo y uno de los últimos de América Latina. O sea, fue bastante tardío en los términos del resto del mundo. ¿Sí? Y acá, de nuevo, Uruguay en América Latina. ¿Sí? Yo creo que acá hay algo interesante que tiene que ver con, bueno, cómo se involucra y por qué Uruguay se va a involucrar en este proceso de paz para Centroamérica, ¿sí? Que es algo que no es que Uruguay tenga muchísimos antecedentes de participar en procesos centroamericanos, ¿sí? Y Uruguay se va a involucrar bastante. Eh, Esto tiene que ver justamente con cómo Uruguay está tratando en este periodo de eh, reafirmarse como un país serio, como un país que es democrático, que cree en la paz, que está haciendo las cosas bien de alguna manera, que ya no es un paria internacionalmente, que no solo se habla de Uruguay como un país que violaba los derechos humanos, como había sido discutido hasta ese momento, sino que, bueno, está otra vez ocupando el lugar que siempre le correspondió en las relaciones internacionales, ¿sí? Entonces, justamente, buscando ese prestigio, porque también esto de proyectar una imagen para afuera que sea ligada a la democracia, también proyecta para adentro una imagen democrática y que Uruguay ya hizo su cambio en paz, ¿sí? Y es importante decir que eso tampoco implicaba altos costos en la relación con Estados Unidos, porque em, si bien obviamente Estados Unidos no era que estuviese muy contento con que los países de América Latina estuviesen proponiendo algo que no los incluía, ¿sí? Como el proceso de contadora, de alguna manera lo dejaron ser, ¿sí? Y acá es importante también el consenso de Cartagena, que ya lo conoce. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Y acá va algo que es bien importante y de lo que nos vamos a centrar bastante a partir de la siguiente clase, ¿sí? Que tiene que ver con qué hace Uruguay con la subregión, ¿sí? ¿Qué hace Uruguay con Argentina y Brasil? Con esta Argentina y este Brasil que se están empezando a acercar y se están empezando a acercar ellos solos en sí, no es que nos hayan incluido desde un principio, ¿sí? Entonces, Perdón, un es poco, Alfonsín. sí. El que lo ¿Eh? habían confundido con Videla es Alfonsín, el del Ah, bigote. bueno, con razón. Está, sí, es Alfonsín. Entonces, sí. Hombres de bigote. Eh, pero no el mismo tipo de bigote. Bueno, si no la vieron, vean Argentina 1985, que está buenísimo también, hablando de Alfonsín, ¿sí? Y de Videla. Eh, Creo que yo veo mucho cine, muchas series. Lo de estudiar no sé si me pinta tanto, pero mirar cosas, escuchar podcasts, a mí me encanta, ¿sí? Eh, Nada, a ver, por un lado, Uruguay profundiza la integración con Argentina y con Brasil por separado, pero Argentina y Brasil estaban haciendo un proceso muchísimo más profundo entre ellos, ¿sí? Es importante decir que Uruguay firma el Cauce 2 con Argentina, firma el PEC 2 con Brasil en este periodo de Sanguinetti, ¿sí? Y también en 1988 firma el acta de Alborada, que es donde dice, bueno, yo también me quiero sumar, me quiero colgar de este proceso de integración que estaban encaminando muy fuertemente Argentina y Brasil, ¿sí? Eh, pero de todas maneras, más allá de estos acuerdos, que también va a haber acuerdos de límites, como los que tienen que ver con la Laguna Merín, ¿sí? De cómo se aprovechan las aguas, algunos otros relacionados a los comités de frontera.
del río Uruguay, pero también con Brasil, ¿sí? Em, Uruguay no logra todavía esta trilaterización en términos sustantivos, es decir, había un proceso bilateral entre Argentina y Brasil, y Uruguay, esto de socio pequeño y no molesto, lo dice un texto de Luján, no lo digo yo, ¿sí? Y lo mismo en otro texto aparecía como un socio de segunda clase, ¿sí? Mismo también porque Uruguay va a tener sus propios problemas internos, piensen en 1989, toda la discusión de la ley de caducidad y demás, ¿sí? Eh, pero justamente porque también Argentina y Brasil estaban muy convencidos de lo que estaban haciendo, y Uruguay, por lo menos en este momento, vamos a hablar la clase que viene sobre el Mercosur y sobre todo ese proceso. Uruguay, a ver, no está afuera del proceso porque aparece, va, alguna cosa firma, ¿sí? Pero es evidente que no lo hace con el mismo nivel de prioridad que lo estaban haciendo Argentina y Brasil, que estaban realmente acelerando un proceso de integración que después se va a cristalizar en el Mercosur, ¿sí? Pero Uruguay está atento a estas cuestiones, pero prima la cautela, ¿sí? No está todavía del todo convencido acerca de qué hacer con esta integración tan cercana que se está dando entre Argentina y Brasil, ¿sí? Que es de alguna manera una hipótesis muy distinta a la mayor parte de la historia, en la que Argentina y Brasil no siempre veían las cosas con los mismos ojos, ¿sí? Entonces, por primera vez Argentina y Brasil, primera vez no, pero digo, primera vez democráticamente Argentina y Brasil se están acercando tanto, y Uruguay tiene que pensar qué va a hacer con respecto a esta región que está cambiando, ¿sí? Y que está cambiando y no lo deja indiferente al Uruguay, ¿sí? Pero de esto vamos a hablar un poquito más la clase que viene, y también hay quienes sugieren que este acercamiento entre Argentina y Brasil, acercamiento que también en alguna medida puede incluir a los socios menores, tiene un antecedente también en la cooperación represiva del Plan Cóndor, ¿sí? Porque ahí también hubo acercamientos entre gobiernos y cooperación en temas políticos que, bueno, tiene ahí también ese antepasado, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? De más. Sí, sí. Entonces, ¿cómo podríamos caracterizar esto? Bueno, Uruguay está buscando algunas cosas, logrando algunas otras, ¿sí? Por un lado, Uruguay tiene que consolidar la democracia interna, y para consolidar la democracia interna en este periodo, que es muy fácil con el diario del lunes decir, ah, bueno, ahí empezaron los 40 años de democracia, pero ahí era el año uno de la nueva democracia, ¿sí? No es tan fácil tampoco pasar de un periodo al otro. Una imagen externa sólida y prestigiosa también sirve la interna, ¿sí? O sea, la política exterior no es solo una política con respecto a los otros países, es una política con respecto a los propios, ¿sí? ¿Cómo busca reubicarse Uruguay? Como un país confiable, con un país digno de apoyo y de cooperación internacional. Piensen, bueno, somos anfitriones del GATT, nuestro ministro de Relaciones Exteriores se va para ser presidente del BID, ¿sí? Uruguay siendo como un país que vuelve a los foros internacionales, a colaborar, a aportar desde su lugar, ¿sí? Y buscando algunos márgenes de autonomía con estos beneficios que van a tener que ver con la subregión, ¿sí? O sea, con la subregión me refiero a Argentina y a Brasil, ¿sí? Por otro lado, participa del sistema internacional, sí, ¿sí? No va a ser su foco número uno, pero sí, ¿sí? Eh, Se universalizan esas relaciones internacionales, piensen en hacer el cambio de Taiwán a China, piensen en ir a tratar de cooperar con la URSS, retomar relaciones con Cuba y con Venezuela, ¿sí? Eh, Adhiriendo a grandes rasgos a la propuesta de Occidente, y rompiendo algunas de las relaciones especiales que habían tenido el Uruguay, ¿sí? Como ser la cooperación entre dictaduras y la relación especial que tenía Uruguay con el régimen del apartheid en Sudáfrica, ¿sí? Que un poco ya con la vuelta de la democracia, ese entusiasmo con respecto al apartheid se va
moderando muy grandemente, ¿sí? Y lo mismo, bueno, yo qué sé, el apoyo a las dictaduras como la de Stroessner en Paraguay también va bajando de nivel, ¿sí? Bueno, con la gran ola democrática después ya no va a ser tan necesario, ¿sí? Pero piensen que en un momento Uruguay tenía democracia y Chile o Paraguay no, ¿sí? Entonces eso también cambia un poco cuáles van a ser los actores que van a sentir más cercanos, ¿sí? Y entonces tengo para preguntarles, para Agustina que le gustan las encuestas, ¿sí? ¿Cuál piensan ustedes, basado en esto? Ay, para. ¿Cuál piensan ustedes, basado en esto, que es el escenario, basado en todo lo que discutimos hasta ahora, el escenario donde se para el gobierno de Sanguinetti uno, ¿sí? De todos los que tienen ahí, y ahora los tienen con nombre, así que eh, pueden disfrutarlo. ¿Cuál les parece que es? Y acá les voy a dar un par de minutos para que lo piensen. También pueden buscarlo en los textos, ¿no? Porque esto está escrito, no lo voy a inventar yo, pero eso es como hacer trampa. Por ahora tengo 8 personas que votaron, quiero alguno más porque me imagino que están pensando dónde estuvo ese Sanguinetti. Si estuvo más alineado a los países emergentes o a Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, si estuvo más concentrado en la región o más concentrado en el mundo. Tengo 15 que votaron. Bueno, con 16 votantes, les cuento cuál fue la política exterior de Sanguinetti, ¿sí? Es el regionalismo abierto, ¿sí? Uno podría pensar en integración regional, multilateralismo, pero eso implicaría pensar que Uruguay de alguna manera se aleja de Estados Unidos, ¿sí? O de la Unión Europea, y eso no es lo que Sanguinetti hace, ¿sí? Si bien sí es cierto que de alguna manera la subregión va a ser importante y también uno podría pensar, bueno, y reconoció China, bueno, piensen que China en ese momento todavía no es la China de hoy, es la China del 88, ¿sí? Antes de las grandes reformas de China y antes de que China se convirtiese como en un poder desafiante, ¿sí? Lo mismo Brasil, que en este momento también está alineado con Estados Unidos, ¿sí? Entonces ahí descartaríamos un poco la idea de integración regional multilateralismo que implica de alguna manera darle las espaldas a Estados Unidos, que eso no es lo que Sanguinetti va a hacer más allá de que las relaciones con Reagan no fuesen las más cálidas, ¿sí? Entonces, los que eligieron regionalismo abierto están en lo correcto, también porque regionalismo, si usted tiene que tirarla a invocar, ponga regionalismo abierto que tiene grandes chances de invocarlo, ¿sí? Porque ahí es en general donde el Uruguay prefiere estar, ¿sí? Que es, bueno, ni con unos ni con otros, ni jugándosela por lo menos a unos o a otros. Obviamente vamos a hablar de periodos donde eso no es así, ¿sí? Pero en general,
hay una idea de amplitud de países, ¿sí? De no cerrarse a nadie en todo caso, y también la cuestión de balancear, por un lado, algo más regional con algo que tenga que ver más con el mundo, ¿sí? Pero Uruguay, firmando el Acta de Alborada, haciendo todos estos acuerdos de límites, definitivamente no está abandonando la región, ¿sí? Siempre hay algo de región en lo que eh, Uruguay va haciendo, ¿sí? Así que foco territorial elegido en este momento, si ustedes tuviesen que eh, responder una pregunta sobre la política exterior del primer gobierno de Sanguinetti, podrían empezar diciendo: la política exterior del gobierno Sanguinetti, basándonos en la clasificación ofrecida por Luján 2011, se encontró en el escenario de regionalismo abierto, en el cual balancea un foco territorial de regionalismo entre la región y el mundo, y con aliados variados que no nos permiten distinguir exactamente cuál es la prioridad en esos países aliados, ¿sí? Regionalismo abierto. Y después se explican por qué, ¿sí? Cómo llegamos hasta ahí y cuáles fueron esos resultados que nos permiten leer esto, ¿sí? Antes de hacer un repaso general de todo esto, quiero discutir con ustedes esta pregunta que es bastante importante, ¿sí? Que es, bueno, hay toda una discusión que a mí me parece bien interesante sobre si la política exterior, sobre todo la política exterior desde el regreso a la democracia, es una política de Estado, ¿sí? Eh, y sobre todo si el hecho de que sea una política que continúa a lo largo del tiempo la convierte en una política de Estado, ¿sí? Porque una cosa es sostenerse y otra cosa es que se sostenga porque es una política de Estado, ¿sí? Eh, y acá se empieza a discutir, bueno, la posición de estar en un escenario de regionalismo abierto y básicamente las decisiones que se tomaron en el periodo de Sanguinetti y los siguientes son políticas de Estado, ¿sí? Y eso en realidad, desde esta cátedra y desde los textos que ustedes van a tener para leer, es algo que se discute, ¿sí? ¿Es tan así que esto es una política de Estado o es en realidad más que una política de Estado, un consenso entre los partidos que gobernaron, un consenso que se sostiene, pero que tiene que ver con los partidos que gobernaron, no con el Estado todo, ¿sí? Ni con el sistema político en general, sino con los partidos que gobernaron, específicamente con el Partido Colorado y el Partido Nacional, ¿sí? Porque si es solo el Partido Colorado y el Partido Nacional, entonces no es de Estado, es una política tal vez de consenso o de consenso entre los países gobernantes. Ahora, no necesariamente es una política de Estado, ¿sí? Em, pero acá mismo en el texto de Luján que tienen para leer sobre este periodo, eh, lo que propone Luján es que básicamente no es que fuera una política de Estado, sino que tuvo tensiones, ¿sí? Y tuvo objetivos múltiples. Por lo tanto, no es que el proceso haya sido absolutamente lineal porque estaban todos de acuerdo, sino que esto es más bien fruto del juego político, ¿sí? Em, ¿Es un fruto del juego político que termina en un amplio consenso interno? Sí, ¿sí? Eh, pero no quiere decir que esto 100% sea una política de Estado, ¿sí? A mí eso me parece que está bueno que ustedes los tengan en cuenta, porque no necesariamente es lo mismo, ¿sí? Decir que es una política de Estado que decir que no lo es, ¿sí? Que es una política de consenso, sí. Es una política de consenso entre los partidos gobernantes, también. Ahora, ¿es una política de Estado? No. Y salirse de esto tampoco quiere decir que te está saliendo de una política de Estado, ¿sí? Hay que discutir si la política exterior en algún momento fue una política de Estado o simplemente hay algunas cuestiones que pueden ser principios rectores, hasta por ahí nomás, ¿sí? Y todo lo demás va a tener que ver con una política que es ideológica, y es ideológica porque está bien que lo sea, porque es una política pública, ¿sí? Y entonces los valores que va a tomar esta política pública va a tener que ver con el que gobierna, que decide cuál es la orientación que va a tener. Y eso no está mal, ¿sí? No es que tener una política de Estado esté bien y tener una política de consenso entre los partidos que gobiernan está mal, ¿sí? Está bien, es parte de lo que es, ¿sí? Si tiene algunas continuidades, puede tener que ver
con las características del Uruguay y con las características de los partidos que lo gobernaron. Pero no necesariamente eso significa que sea una política de Estado, ni que sea una política de Estado es algo deseable, ¿sí? Eh, Discursivamente, creo que todos los gobernantes y muchos de los académicos dirían, sí, estaría bueno que la política exterior sea una política de Estado. Pero bueno, eso me parece que es discutible, ¿sí? Y como académicos está bueno que podamos discutir si lo fue o no lo fue y de última no tomar discursos como por bueno, sino ofrecer una crítica a esto, decir, bueno, tuvo algunas características este periodo. Esas características tuvieron ciertos consensos y por lo tanto se mantuvieron en el tiempo, hubo cierta continuidad. ¿Eso quiere decir que fue una política de Estado que cuando cambia se rompe? No, eso quiere decir que los que gobernaban hasta ese momento estaban de acuerdo con eso. Y después capaz que gobernaron otros que no estaban de acuerdo y eso no quiere decir que rompieron con la política de Estado, simplemente que no eran parte del consenso. ¿Se entiende un poco la idea? Entonces, además de compartirles la bibliografía con la que me gustaría que ustedes puedan abordar esto, ¿sí? Después tal vez hacemos una guía de lectura, ¿sí? Bien con las páginas, porque esto no tiene exactamente las páginas, creo que hay algunas que no. Por ejemplo, el de Romeo Pérez es una parte más cortita, no son las 70 páginas, y ustedes capaz que ya leyeron parte de eso para el parcial, ¿sí? O por ejemplo, la tesis de doctorado de Camilo sí sé que son esas páginas, pero bueno, eh, probablemente sí después hagamos como un recorrido más corto de exactamente qué leer cuándo y qué priorizar y qué no, ¿sí? Eh, Esto es lo que quería hacer antes de terminar, además de que ustedes vean esto igual es lo que está en el programa, no hay ninguna magia, no hay nada que sea muy extraño, ¿sí? El texto de Luján de 2011 es el que tiene el cuadro con los escenarios, ¿sí? Y después el de el 93, 2006, 2011 y 2015, esos son textos que tratan sobre el periodo, pero todos estos tratan sobre más de un periodo, o sea, esos textos les van a servir para esta clase y las que vienen, ¿sí? Antes de ir cerrando con la clase de hoy, quería hacer un repaso con ustedes de qué es lo que vimos, a ver si me acuerdo cómo se hace de los tiempos de pandemia. A ver, acá, ¿sí? ¿Están viendo un pizarrón, básicamente? Genial. Entonces, si nosotros fuésemos a discutir cómo fue la orientación de la política exterior uruguaya, nosotros también tendremos que... Una típica pregunta de examen sería, ¿cómo fue la política exterior en el periodo de Sanguinetti I y qué factores internos y externos la explican, ¿sí? Entonces, lo que les voy a pedir es que pensemos, si fuésemos a responder esto, ¿sí? Les pido que o escriban en el chat o levanten la mano y hablen. Si fuésemos a responder esto en base a lo que vimos hasta ahora, ¿cómo responderíamos esta pregunta? ¿Sí? ¿Qué podemos decir en estas cosas? Vamos a hacer como un punteo. ¿Cómo fue la orientación de la política exterior uruguaya en el periodo 85-89? Regionalismo abierto, lo que habíamos hablado. Exacto, ¿sí? Vamos a poner escenario 5, ¿sí? Y acá uno podría decir, bueno, eso quiere decir un equilibrio entre la región y el mundo y un equilibrio entre aliados más tradicionales del norte y algunos otros, ¿sí? Podríamos poner acá algunas de las cosas clave que pasaron en este periodo. ¿Qué fue lo clave que pasó en este periodo? El acta Ay, de logrado. sí, para que quiero borrar esa, ay, puse una, ahí va, ahora sí.
cosas clave que pasaron en este periodo, me decía, no sé quién habló, Acta de Alborada, que nos habla de la región, ¿no? ¿Qué más pasó con respecto a la... Bueno, podríamos poner un par de cosas más, ¿no? Uruguay firma el PEC 2, PEC 2 y CAUCE 2, ¿sí? Antonella. La revinculación con países como Venezuela, Cuba y la URSS, y la parte también del reconocimiento de China y todo lo que pasa con esa relación. República Popular China, ¿sí? ¿Alguna cuestión más que es relevante para este momento? Mauricio, La ronda del GATT. perfecto, ¿sí? La ronda Uruguay del GATT. Y si me permiten, agregamos participación en grupo de los 8 y contadora, ¿sí? O sea, que Uruguay de alguna manera va a colaborar en los procesos regionales, ¿sí? O sea, no se desentiende de lo que estaba pasando en la región, ¿sí? ¿A qué van, qué factores internos nos iluminan un poco acerca de por qué toma esta política Sanguinetti? Esto lo vemos un poquito más al principio, capaz. El principal factor interno es la reconstrucción institucional, es decir, en ese Exacto, momento ¿sí? en ese momento la democracia uruguaya era débil, no tenía un futuro cierto. ¿Qué más, Antonella? La búsqueda de consolidar la imagen del país nuevamente como un país serio y digno de relaciones y cooperación, en búsqueda también de consolidar el proceso que marcaba el compañero de esa vuelta a la democracia. ¿Y tenía mayorías, Sanguinetti? No, era un No, gobierno en minoría incluso dentro del partido. ¿Sí? Un gobierno minoritario, eso quiere decir que no es que gobierna en coalición, pero le da algún espacio a gente que no es de su partido político porque necesita la gobernabilidad, ¿sí? Y eso quiere decir que tal vez no pudo llevar exactamente las políticas que más le gustaban, porque si se iba un poco del consenso que tenía con otros partidos, podía generar conflicto, ¿sí? Entonces, tener un gobierno minoritario y tener ahí, por ejemplo, un canciller que no es del partido del presidente, es una pista, ¿sí? De que va a tratar de hacer cosas que sean de consenso y capaz que no son exactamente las prioridades del partido, ¿sí? Y acá solo una cuestión más que agregaría yo, si fuese a responder esta pregunta, que es ¿sí? Que van a ser bastante como presentes el presidente y el canciller, ¿sí? En esto, ¿sí? Como que no es algo menor pensar que cada uno tiene su estilo, ¿sí? Y el estilo de toma de decisiones va a ser bastante centralizado en ese periodo. ¿Qué factores externos entonces para ir cerrando esta pregunta? Profesora, cierre, o no sé, de la Guerra Fría y demás, ya en las últimas partes. Y el inicio Mm, del proceso de cooperación entre Brasil y Argentina, que el Uruguay no podía quedar afuera. ¿sí? Acá también podemos poner crisis de la deuda, nos agrega Florencia, consenso de
Aunque Acá crisis de la... Sí, el perdón. consenso de Washington, Sanguinetti no le dio mucha pelota, ¿no? Eso sí se va a sentir más con la calle Se va, después, pero se va a sentir más con la calle definitivamente. Eh, y eso lo vamos a hablar el lunes que viene, pero de todas maneras acá hay como una cuestión, por ejemplo, con que ya hay como una razón de época que tiene que ver un poco más con cuál es el rol del Estado en la economía, que evidentemente es distinto a lo que se estaba hablando antes, ¿sí? Si bien el consenso de Washington sí va a pegar más fuerte en los 90, ya en los 80 se empieza a hablar un poco más de las privatizaciones, se empieza a hablar un poco de el ajuste, ¿sí? Bueno, Uruguay tiene que pedirle plata al FMI en esta época, porque Uruguay también tenía un poco de deuda, ¿sí? Crisis de la deuda, crisis latinoamericana, consenso Washington, cooperación entre Brasil y Argentina. Estas son todas cosas que me parece que estaría bueno que ustedes mencionen, ¿sí? Si van a escribir una respuesta de esto, ¿sí? No es que esto sea el completo, pero acá tenemos varias pistas de por dónde iría una respuesta completa, ¿sí? Porque de alguna manera lo importante no es solo como contar la anécdota de, bueno, Uruguay hizo esto y lo otro, sino también, no sé, firmó el Tratado Antártico, sino tratar de explicar qué se hizo y por qué se hizo, ¿sí? Que eso implica analizar un poquito más las causas, ¿sí? Y esas causas tienen que ver con los factores internos que hacen que Sanguinetti vaya a tener que consensuar, que no vaya a poder hacer cambios demasiado radicales, porque justamente la democracia recién está como volviendo a arrancar, porque hay como todos unos cuestionamientos internos, porque no tiene las mayorías, ¿sí? Porque también, esto no lo pusimos, pero tiene deuda, ¿sí? Y por el estilo de toma de decisiones de Sanguinetti y del canciller, que además no es del mismo partido que el presidente, ¿sí? Y por otro lado, en qué escenario se mueve Uruguay, que se mueve en un escenario de fin de la Guerra Fría, ¿sí? Que se va a caer el muro de Berlín, y eso habla de que bueno, ya lo ideológico capaz que tiene menos peso que otros momentos y por lo tanto Sanguinetti puede ir a visitar a Fidel Castro y no se acaba el mundo, ¿sí? Que hay algunas crisis que hablan de cómo los países latinoamericanos se empiezan a juntar para pensar en sus propias alternativas y ahí va a estar Uruguay, ¿sí? Y por otro lado, una razón de época que tiene que ver con el consenso de Washington, que tiene que ver con este regionalismo abierto del que yo también les hablaba y que va a tener que ver con el germen del proceso de integración de América del Sur que ya se está dando y que Uruguay la corre de atrás, pero la corre, ¿sí? Esa sería como una respuesta súper completa para entender, bueno, este periodo pasó esto por estas razones, ¿sí? Que explican un poco cómo se llegó a esto. Si a todo esto ustedes le suman la discusión sobre si es una política de Estado o no, disculpen acá la criatura que tiene muchas ganas de aprender de política exterior uruguaya, ¿sí? Y muy poco raciocinio, pobrecito, ¿sí? Pero si a todo esto ustedes le suman la discusión sobre política, sobre si es una política de Estado o no, ¿sí? Esto sería una respuesta 12, ¿sí? No, ya 12 no, pero digo excelente en la nueva escala, ¿sí? Que es una respuesta completa que ustedes están abordando críticamente lo que se les está planteando, ¿sí? Mi gente, preguntas, dudas, consultas, quejas. ¿Ninguna? Me imagino que a esto le sacaron una captura de pantalla. Yo lo haría si fuese usted. Sí. Eh, pero bueno, nada. No quiero compartir nada. ¿Cómo hago para dejar de compartir? Ah, bueno, sí. Ahí va, ahí. ¿Sí? Gente, me gustaría escuchar un par de comentarios acerca de qué les pareció esta clase, ¿sí? Antes de que nos vayamos, solo como para tener un poquito de feedback, sobre todo porque la clase que viene también la voy a dar yo, ¿sí? Entonces me gustaría saber qué les pareció, si les resultó entendible, si fui demasiado rápido, ese tipo de cuestiones. Pueden escribir, si les gustaron si Agustina te gustaron las encuestas. Re bien, profe, se Sí, a mí entendió todo. sí, Genial, ¿sí? sí, estuvo Bueno. claro. A mí me sirven las preguntas. No sé si al resto le habrá gustado, pero bueno, para ver más o menos cómo voy entendiendo o no y preguntar. Claro.
Perfecto, genial. Bueno, voy a pensar algunas para la clase que viene, ¿sí? Y si les parece, sí, hacemos como el repaso al final, yo creo que está bueno, ¿sí? Antonella, Y a mí me pareció súper clara y creo que los recursos de esas trivias que tuvimos y el repaso final ayudan pila a consolidar lo que estamos viendo, porque a veces me parece que vemos muchas cosas que quedan como muy en el aire y llevarlo a la práctica está bueno, me parece, está que fue mucho más genial. explicativa que otras clases. Me guardo entonces el comentario para la próxima de hacerles también algún tipo de encuestita o de alguna cuestión así cuando agarremos el próximo periodo y dejar unos minutos para hacer el repaso de qué es lo que vimos como para ordenarnos, ¿sí? Igual, gente, solo decirles que esto no sustituye a los textos, que hay que ir y leerlos y demás, ¿sí? Pero bueno, para facilitarles porque sabemos que la cantidad de lecturas no es poca, así que bueno, nada. Gente, nos vemos el lunes que viene. Ha sido un placer y un honor compartir este rato con ustedes. Chao, Chaucito. gracias.